En español, Proverbios. Dijimos que es un libro de Ketuvim. Vamos a hacer una introducción para entender de qué se trata el libro. Y tratamos un poquito de empezar. Vamos a ver si empezamos a estudiar hoy. Ok. El libro de los Proverbios, es decir, el Mishle, como empieza la palabra Sefer Mishle. Mishle significa anécdota. Es decir, anécdota. Es un libro que escribió Shlomo HaMelech. No sé, ella me dio un sobre con todos mis recibos porque pagué también. Es que yo también hubiera comprado. Yo trabajaron que no había. Entonces, ese es el libro que escribió el rey Salomón, HaMelech Shlomo. Sabemos que Shlomo HaMelech, uno de los puntos principales que él, llamamos, se resaltó, es la parte de la sabiduría, ¿no? Sabemos, lo estudiamos en el libro de Melachim, y vimos que Shlomo HaMelech, después que fue nombrado como rey en la vida de David HaMelech, entonces tenía un sueño, y allá Dios le ofreció que tenga una petición, lo que quiera. Y ahí nos relatan que Shlomo HaMelech pidió sabiduría para poder saber, llamamos, cómo dirigir y guiar al pueblo de Israel. Lamentablemente ya sabemos lo que pasó posteriormente, que esa sabiduría fue como un obstáculo en la vida de Shlomo, que él trató de compartir esa sabiduría con las otras naciones por medio de matrimonios, etcétera, etcétera, y lamentablemente en vez de influir, salió influenciado. ¿Ok? Pero no hay mejor que la experiencia. Y por eso Shlomo HaMelech escribió 3 libros principales, ¿no? Primer libro que escribió, si no sé el orden, los libros. Tenemos el libro de Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares. ¿Ok? Eso lo estudiamos los lunes, ya estamos en capítulo 6. Entonces es una entre comillas, novela, digamos, que escribió Shlomo HaMelech, que expresa la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Él escribió otro libro que se llama Kohelet. Kohelet se puede dividirlo en 2 partes. Es un libro un poquito peligroso, llamamos, que Jajamim querían sacarlo, excluirlo de la Biblia. Sabemos que Anshe Knesset Agdolá, como 400 años antes de la era común, sellaron lo que se llama la Biblia, lo que nosotros tenemos hoy en día, el Tanaj. Y el Tanaj tiene 24 libros en total. Y ellos sellaron, llamamos ese libro, y ya a partir de ese momento, cualquier otro libro se llama Sfarim Hitzonim, es decir, es un libro externo a la Biblia y no toma parte de la Biblia. ¿Ok? Cuando se trató el libro de Kohelet, si uno ve entonces al principio del libro de Kohelet, es un libro muy rebelde, llamamos así. Y entonces Jajamim querían excluirlo de la Biblia, pero cuando vieron el final del libro, porque el final del libro hay como una corrección, entre comillas, entonces Shlomo HaMelech está expresando su experiencia, es decir, la primera parte del libro es la parte cuando Shlomo HaMelech, llamamos, se desvió un poquito. Y la segunda parte es la conclusión que llega Shlomo HaMelech, que él se equivocó en la vida. ¿Ok? Es el segundo libro que él escribió. ¿Se equivocó de qué? En la vida. Es que se equivocó en las decisiones que tomó. Tercer libro, que es lo que vamos a estudiar, que es lo más largo de ellos. Es decir, Kohelet tiene, si no me equivoco, 12 capítulos. El libro de Shir HaShirim tiene 8 capítulos. Y Mishle tiene 31. Como somos inteligentes, Baruch Hashem, vamos a estudiar lo más largo. ¿Okay? Pero después estudiamos Be'ez Hashem Kohelet si quieren. Pero primero vamos a ver el libro de Mishle. El libro de Mishle otra vez escribió Shlomo HaMelech. Y también es un libro que es de la experiencia que él tenía. No solamente la experiencia, sino él explica o transmite por medio del libro de Mishle cuál es la esencia de la religión judía. Así que Dios quiere de nosotros, en otras palabras. ¿Alegorías dice? ¿Alegorías? Puede ser. ¿Es igual? No. ¿Qué quiere decir? Alegoría es referente a, y anécdota es de su experiencia lo que es. Es decir, él hace lo que él hace, él, por ejemplo, dice una frase sencilla que todo el mundo conoce, se llama Lejel Anemala Atzel.
Por ejemplo, vaya a ver a la hormiga y aprende de ella perezoso, que no sea perezoso. Y después dice que también de ella se puede aprender, etcétera, etcétera. Ok, entonces él toca más alegorías, algunas veces toma la parte de anécdotas, significa que toma unos conceptos, porque el libro se divide más o menos en tres, hay más, pero se divide en dos, llamamos, partes generales, que se puede ver en la parte de anécdotas, llamamos que está tomando unos elementos, llamamos, de la vida, y por medio de esto expresa un mensaje, que hay una interpretación a esa anécdota, y también a las cosas alegóricas, dice, alegóricas, es decir, que está utilizando esto para expresar también unos pensamientos. ¿Ok? Ahora, lo otro que hace, entonces, ¿dónde está el libro de Shlomo? El libro de Mishle. Sabemos que la Biblia, la palabra Tanaj, se divide en tres partes. ¿Ok? Hay los 5 libros. ¿Okay? Eso lo vimos antes de empezar la Torah, pero voy a repetir ahorita. Si ya tocamos los 5 libros, tocamos una parte de los profetas y ahorita vamos a estudiar un poquito de los escritos. ¿Qué significa? Tenemos los 5 libros. Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Ok, los 5 libros. Los 5 libros, la palabra de Dios. Eso lo se llama la Torah. Después, esa Torah nos relata, vamos a tomar tiempos, ¿no? Nos relata desde la creación del mundo hasta la entrada a la tierra de Israel. Es decir, la Torah en sí, los 5 libros, nos relata 2488 años. ¿Ok? 2488. ¿Ok? Eso es lo que nos relata la Torah. A partir que termina la Torah, a partir del año 2489, ahí empiezan los profetas. Lo que nosotros estudiamos desde Yoshua hasta Melachim, que se trata desde que el pueblo de Israel entra a la tierra de Israel hasta la destrucción del primer templo. No es lo que vimos, ¿no? Estamos hablando de cientos de años. ¿Okay? El pueblo de Israel entra a la tierra de Israel con Yoshua. Después la época de los jueces, después vino la época de los reyes y prácticamente hasta ahí llegamos. ¿Ok? Paralelamente a esa época, que estamos hablando más o menos 600 años antes de la era común. ¿Ok? Entonces estamos hablando que paralelamente a esos libros de Yoshua y Melachim, fueron escritos dos partes más de la Biblia. Uno es profetas. Por ejemplo, todas las profecías de Hezkel, de Jeremías, de Yeshaya, de Malachi, de Obadiah, de Haggai, de todo eso. Entonces, todos los profetas que tenemos, pero son profecías. Profecías es una palabra de Dios revelada por medio de un ser humano. ¿Ok? Y tenemos lo que se llama escritos. Los escritos, que es la tercera parte de la Biblia, del Tanaj, Lajaf, que tuvimos escritos. Eso se trata de escritos humanos. No es una revelación, llamamos, de una palabra divina, sino es una palabra humana. Obviamente que esas personas que lo escribieron tenían inspiración divina, puede ser. Como por ejemplo los Salmos, el libro de Mishle, el libro de Job, el libro de los Megilot, Megilat Esther, Megilat Ejá, todos los Megilot que conocemos, Shir HaShirim. Entonces, todos esos libros prácticamente se llama escritos. ¿Por qué se llama escritos? Porque es algo que fue escrito por el ser humano, no es una profecía. Jajamim dice que tiene una inspiración divina. ¿Ok? Uno de los escritos, Mishle. ¿Ok? Mishle es un libro que no relata una historia. Que no es como otros libros, sino es un libro que es puramente enseñanzas. Pero ¿en qué se concentra el libro de Mishle? ¿Okay? Allá, por ejemplo, la canción que cantamos a la mujer en Shabbat, es de allá. Es capítulo 31. ¿Okay? Es el final de ese libro. Al final llegó a la conclusión que la mujer es inteligente. ¿Y qué dice la canción? No, llegaremos al capítulo 31. Pero allá estamos hablando de la mujer virtuosa. Eso es lo que se canta en ¿Ok? Shabbat.
Entonces, pero lo que hace Shlomo Amelech, lo que él escribió, como empieza el libro, que son otra vez alegorías o anécdotas que él escribió para expresar unos mensajes de inteligencia, pero principalmente de conducta. Si nosotros tenemos, salud, si nosotros tenemos Haim Tovim, ¿cómo se dice, Miriam? Dísela. Así que esto. Diga amén, diga amén. Sí. O diga umen. Entonces, Salud y ¿qué quiere? ¿Mejor que esto? Entonces, nosotros tenemos lo que nos trataron de enseñar los profetas, ¿no? Los profetas también llamaron la atención al pueblo de Israel y trataron de enseñarle unos mensajes. Tenemos posteriormente un tratado que se llama Pirkei Avot, ¿no? Un tratado de Avot, que allá también está hablando sobre la conducta humana. Posteriormente tenemos a Maimónides que escribió y otros rabinos que escribieron. Pero antes de todo esto tenemos a Shlomo Amelech, que lo olvidamos, que es el libro de Mishle, que es el libro de los proverbios, que está hablando sobre la ética. ¿Qué puntos está resaltando, llamamos allá? Obviamente que está hablando sobre cualidades y defectos, ¿no? Eso es lo principal de ese libro. Que va a hablar sobre la conducta humana a nivel de persona y a nivel de una persona que vive en una sociedad, es decir, con su prójimo. ¿Ok? Entonces él va a trabajar en esos dos aspectos, llamamos, que es muy importante, es decir, cómo uno tiene que sentir y cómo uno tiene que comportarse o vivir en una sociedad. Va a hablar sobre, como dijimos anteriormente, sobre la pereza, va a hablar sobre la ira, la envidia, va a hablar sobre la shonará, la fuerza de las palabras, va a hablar sobre cuando una persona es tacaña, si él va a hablar sobre eso también, va a hablar sobre la fidelidad, va a hablar sobre el temor a Dios, ¿ah? Sí. Entonces va a hablar de todos esos temas, pero hay una cosa muy diferente, llamamos así, lo que él está haciendo. Obviamente que la Torah también nos enseña todo eso, ¿no? Pero en todo modo, aunque la Torah nos enseña, en todo modo, lo que él está haciendo es que nos enseñe todo eso de su experiencia, que es lo más grande, ¿no? Es decir, lo que como David Amelech lo hace en Teilim, ¿no? En los Salmos, David Amelech de su experiencia está expresando, llamamos cómo tenemos que enfrentar los conflictos, los problemas, etcétera, etcétera, por medio de los Salmos. En la misma manera lo hace también Shlomo Amelech con el libro de Mishle. ¿Ok? Hasta aquí es la introducción. Ahora a trabajar. Empezamos. ¿Ok? Empezamos poquito y ustedes van a ver cómo vamos a analizar. Entonces, libros. Empezamos la página, ¿dónde está? La página 14, ya estudiamos 13 páginas. No, la página 14, ahí empieza. Proverbios 1. Okay. Hay algunos versículos que vamos a concentrar más, algunos versículos que vemos menos, pero yo creo que para que tengamos, es muy difícil que vamos a recordar después todo el libro de Mishle. Pero por lo menos que cada uno va a ver lo que se hace. ¿Ok? Ok. Entonces dice, Mishle Shlomo ben David Melech Israel. Ok, empieza el libro diciendo que son las anécdotas o las alegorías que escribió Shlomo Amelech, hijo de David. Okay, hay que entender por qué Shlomo Amelech por qué nunca escribió así. O sea, generalmente Kohelet, pero por qué él escribió que era hijo de David. Porque cuando uno estudia la historia de Shlomo Amelech, si la vida de él, entonces uno dice, ¿quién es Shlomo que me va a enseñar? Si él tenía 1000 mujeres, ¿qué me va a hablar? Sí, uno canta la canción de Eshet Hail, la mujer virtuosa. ¿En qué época de él escribió esto? No sé, lo voy a chequear. Entonces, Todavía no le había pasado tanta cosa. no, yo creo que lo escribió al final de su día. ¿Por qué? Entonces quiere decir, aunque Shlomo Amelech tuvo todos los problemas que llevamos en el camino, a pesar de todo eso, él va a decir también,
En Hajam que Baal Nisayon. ¿Qué significa? No hay uno más sabio lo que tuvo la experiencia y la prueba. Uno dice, mira, es muy difícil viajar de aquí a X lugar 6 horas en un carro. Ok. ¿Tú lo hiciste una vez? No. Pero uno que viajó puede decir, mire señor, te recomiendo hacer, no te recomiendo, es fácil, es difícil, porque no hay más sabio de uno que tuvo experiencia. Pero, ¿cuál es el problema? Uno va a decir, pero Shlomo Amelech, según algunas interpretaciones, como vimos, sirvió idolatría. O por lo menos, según los menos graves, interpretan que Shlomo Amelech por lo menos permitió que haya una idolatría en su casa o en Bet HaMikdash. Entonces, es muy difícil entender. Entonces, ¿cuál es la dignidad, entre comillas, que tiene Shlomo Amelech para poner sus libros, 3 libros, en la Biblia, que es el libro más sagrado de nosotros, y más llamamos válido, ¿no? Porque la Mishnah puede decir lo que quiera, pero hay 2 opiniones allá, por ejemplo, y no me comprometo ni a esta opinión ni al otro. Hasta que viene Jajamim y llegan a la conclusión de la halajá, ese sí. Pero hay 2 opiniones y es una opinión humana. Shlomo Amelech también viene y dice algo humano, pero el hecho que metieron su libro a la Biblia ya recibe un estatus, llamamos medio divino. ¿Sí me explico? Es decir, cuando un Jajam dice algo, un sabio del pueblo de Israel, siempre y cuando es así, está bien. Pero cuando ya entró a los 24 libros de la Biblia, ya tiene otro sentido, tiene una fuerza mayor, tiene como dicen aquí, un valor agregado. Ok, valor agregado quiere decir que tiene uno más. Entonces, el hecho que pusieron sus libros, es decir, que Jajamim vieron que es mucha importancia en sus libros. Por eso empieza primero el libro para decirnos Mishle Shlomo ben David. Primero tiene que entender que Shlomo Amelech cuando lo escribió como hijo de David y no como un Shlomo de la calle. Es decir, él todavía sigue practicando y creyendo en los valores y las enseñanzas de su papá, que es David Amelech. David, no tenemos dudas, él no se desvió. Tenía un error en el camino, sí. Tenía con Bathsheba. Pero David Amelech sigue siendo David Amelech porque David Amelech no era idólatra, no, siempre seguía el camino de la Torah y el camino de Dios. Entonces, por eso empieza el libro, para que no Hasbe Halila lo despreciamos, ¿ok? O que le damos menos importancia. ¿Por qué? Porque es Shlomo. ¿Qué es Shlomo que me va a hablar sobre la virtud de la mujer? Al revés. Shlomo Amelech, por toda su vida y su experiencia, es la mejor persona que me puede enseñar cuáles son las virtudes necesarias que tiene que tener una mujer. Porque él no lo tenía. Y cuando uno no lo tenía, o vivía con 1000 mujeres, pero a ninguna encontró esas virtudes, él, de su experiencia, puede decirnos verdaderamente lo que necesita un hombre, una mujer, perdón. Entonces, vamos a ver. Mishle Shlomo ben David, Melech Israel. Versículo 2. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de ese libro? La da'at, chokhmah u musar, lehavin imre bina. ¿Ok? ¿Vemos acá? Ok, para aprender sabiduría y moralidad, para entender los dichos de la inteligencia. ¿Ok? Es decir, él va a hablar aquí sobre 3 conceptos. La da'at, chokhmah, musar y bina. ¿No? Vamos a estudiarlo un poquito lento ese libro, ¿no? Porque traducirlo solamente le regalo el libro y en un día lo termina. Pero entramos y salimos igual. Entonces vamos a tratar de explicarlo, ¿ok? Sé que es diferente un poquito. Entonces, dice la da'at, chokhmah u musar. Yo creo que es la fuente de Pirkei Avot. Ese libro, cuando usted fue... El Pirkei Avot es un texto que fue escrito en siglo II. Sí, ordenado, recopilado. Verdaderamente la fuente de él es de 400 años de la era común. Hasta los 200. Pero
es un libro que fue escrito mucho más, después, es decir, posteriormente, más tarde. ¿Y cómo se dice en hebreo los proverbios entonces? Mishle, no Mishle. ¿Ok? ¿No? No sé. Esto es traducción. No, porque Ya hay en Israel. No sé. No, eso no importa. No sé. Entonces, la dat, Chokhmah u Musar. ¿Ok? Lehavin, Imre, Bina. Vamos a ver qué dice aquí. Primero utiliza la palabra la dat. ¿Qué significa la dat? Saber. ¿No? Es la... Pero, ¿qué significa? ¿Qué? ¿Es solamente conocimiento o es algo poquito más allá? La palabra la da'at es una palabra bastante profunda en el hebreo. ¿Qué significa? Está escrito, ustedes saben que el concepto de relaciones íntimas en la Torah, cuando es algo positivo, está escrito Ve'adam yada et Hava ishto. Es decir, el hombre conoció a su mujer y tuvieron 2 hijos. Yo conozco a mi mujer, pero no tengo hijos hasta que no acerqué. ¿Qué significa la da'at? Significa que tenían relaciones íntimas, Adam y Hava. ¿Ok? Ya que sabían, entre paréntesis, Adam y Hava tuvieron los hijos antes del pecado, no después. ¿Ok? Es un error que todo el mundo comete, hasta también los judíos también. ¿Por qué? Porque solamente en el capítulo 4 está escrito el nacimiento de Caín y Eve. Entonces, si uno ve solamente el orden de la Torah, dice Adam y Hava cometieron pecado, después salieron del paraíso, después Adam y Hava tuvieron relaciones y después tuvieron hijos. Es un error. ¿Por qué? El hecho que ha escrito Adam y Adar, Rashi en el lugar dice, es decir, la relación íntima y el nacimiento de Caín y Eve fue antes del pecado. Obviamente que en ese momento no había 9 meses de embarazo, todavía no había pecado. Entonces ya de un día, puede ser que de una hora, puede ser que ya nació. Entonces la idea es, ¿por qué es importante? Sí. Pero ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Por qué insiste Jajam? Eso no tiene que ver con Mishle, ¿no? Solamente para información general. ¿Por qué? Porque los cristianos explican que la relación íntima es el pecado. Sí, los cristianos, sí. Yo doy la prueba de Dios que cuando Adán y Jabá tuvieron relaciones, solamente después el pecado. Es decir, la relación es una consecuencia del pecado. El judaísmo insiste que la relación de Adán y Jabá fue antes del pecado. Y se puede comprobar de los versículos, porque está escrito en la Torah, antes del pecado, perurvu. No, hay una mitzvah de procrear. Entonces, ¿cómo vamos a procrear? Ok, ellos creen por Espíritu Santo, pero generalmente, ¿cómo se hace? Por medio de hombre y mujer, por relaciones íntimas. Entonces, si Dios ordenó la mitzvah de procreación antes del pecado, quiere decir que Dios aprobó las relaciones íntimas antes del pecado y no que la relación íntima es una consecuencia del pecado. ¿Ok? Entonces, por eso Rashi insiste que Adam y Jabá... Ok, volvemos a nuestro tema. Cuando está escrito de Adam yada et Hava ishto, quiere decir que la relación íntima refleja o representa una unión intelectual, espiritual, emocional entre la pareja. Y entonces, cuando está escrito, por ejemplo, si ustedes ven en el libro de Vaikra, en Aharemot, que está escrito sobre relaciones incestuosas, está escrito allá que un papá no puede acostar con su hija, esto no puede acostar con la cuñada. Entonces, ¿por qué está escrito allá Shohev? Porque allá es un acto animal. Cuando es un acto animal, que es un acto prohibido, porque el papá va a acostar con la hija, allá no hay un conocimiento, una unión intelectual. Ahí está escrito la palabra lishkav, es decir, lo baja a nivel, lishkav es acostar, ¿no? Es bajarlo a nivel animal. Pero Adam y Jabá nos hablan a nivel espiritual, que se refleja por medio de una relación carnal. Entonces, ¿qué significa otra vez? Que el concepto de la da'at no significa solamente conocimiento, saber, sino aquí estamos hablando de conexión. Lo que quiere ahorita Shlomo HaMelech es que por medio de las anécdotas o las alegorías que él está utilizando, que nosotros nos conectamos con esas enseñanzas. No saber, cuando uno sabe, es una información externa a él. Cuando uno utiliza la palabra, sabe, es el nivel de conocimiento. Cuando uno utiliza la palabra la da'at,
está sembrando ese conocimiento en él para estar convencido, y no solamente eso, sino ese conocimiento me hace un cambio en mí. ¿Entendimos? Entonces la da'at. ¿Okay? Entonces el objetivo de Shlomo no es solamente que sepamos a nivel de conocimiento, sino también que nos conectemos a esa información. ¿Ok? Sí. Antes del pecado. No, almuerza ahorita. Usted Así como usted no sabía qué era el Shefal, no sabía eso también. ¿Qué es eso? El rey. Ok, vamos. Le hacen a la mujer el viernes. La mamá es todo. Entonces tenemos la da'at, Jochma. Entonces la da'at. Lo primero la da'at. Es decir, vamos a conectarnos, digerir esa información para sentirlo. Yo pienso que es muy importante, ¿no? Es decir, hay una... Sabemos que ¿cuál es la diferencia esencial entre la información, llamamos del judaísmo, y otra información? Es decir, el hecho que yo estudio matemática no quiere decir que me convierto en triángulo, ¿no? Cuando yo estudio filosofía, no quiere decir que voy a convertirme en buena persona. Cuando yo estudio medicina, yo sé ser como médico, pero no quiere decir que me va a cambiar como persona para bien o para mal. El judaísmo es diferente. El judaísmo no es solamente recolectar información. El judaísmo hay una exigencia. Por la ocupación de la información judía, hace falta que haya un cambio en mi persona. Y si no hay cambio, si no hay cambio en mi persona, significa que no estoy estudiando judaísmo. Mejor o peor, pero por lo menos que haya cambio. No, mejor. Si lo utilizamos bien, si no lo utilizamos bien, fuera de nosotros puede hacernos peor. Sí. Que se aplique la información. Ok, entonces vamos a empezar. Entonces la da'at, dijimos, Jochma, como dijimos, es conocimiento. Pero esa Jochma tenemos que llegar a llevarla que se convierte parte de mí y no aparte de mí. ¿Ok? Rabino, pero Jochma no es más bien Conocimiento. Sabiduría. Una persona muy sabia, muy inteligente. No. Jochma es conocimiento. ¿Por Es como qué? decir Jugen. Ajujem. No, pero eso no es Rabino, Jochma. préstame un libro. Seguro. Ajujem viene de Jochma. Viene de Jochma, pero no es Jochma. Una persona Es que una es un persona. ajujem. Jochma quiere decir, vamos a definirlo según lo que es la Torah, ¿ok? Hoy en día decimos una persona sabia. ¿Por qué es una persona sabia? Porque tiene mucho conocimiento. Pero la palabra Jochma significa información. ¿Ok? Tenemos mucho conocimiento. Puede ser una persona muy brillante, pero es que es muy ignorante, porque nunca estudió. Si no recibimos la Jochma en la noche, uno tiene que estudiar. Yo creo que es más información y conocimiento que sabiduría. Obviamente que hace falta, obviamente que cuando uno tiene mucho conocimiento, cuando uno tiene mucha información, es una persona que es sabia. ¿Por qué? Porque él puede opinar, llamamos, o por lo menos dar su punto de vista en muchos temas, porque él conoce esto por información. Pero no quiere decir que él nació con una cromosoma más para saber, ¿no? Bueno, Eso con respecto a la información, ¿sí? Los dichos. Hay competencia Shlomo Amelech de norma. Rabino, entonces jajam. Rabino, entonces jajam. Hacia afuera. Muy bien. Entonces jajam. Pero tiene cantidad. Seguro. Entonces jajam no viene de Jochma. Sí, viene de Jochma. Pero cuando uno tiene mucha información, se convierte en una persona sabia. ¿Ok? Ahora, es la primera. Entonces dijimos, la da'at Jochma. Segundo objetivo, Musar. Si el Jochma, como dijimos, a nivel de conocimiento. Pero Musar es a nivel de comportamiento. ¿Ok? Musar es moral, ética. Entonces dice de Shlomo Amelech, lo que yo quiero que usted deduzca o adquiera de ese libro es información y ética. ¿Para qué? Lehavin imre bina. ¿Qué significa?
Es decir, no es solamente saber y tener conocimiento y conocer también la ética, sino también lehavin imre bina. Bina, dijimos, es algo que uno puede crecer. ¿Qué significa? Si yo solamente... Bina, la traducción al español es deducción. ¿Ok? ¿Por qué significa esto? Si uno no tiene la capacidad de deducir, es muy difícil que crezca a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque solamente lo que le alimentamos, él va a hacer. Pero uno tiene, si le enseño a uno que Dios es X, o no es X, no importa. Entonces uno tiene que empezar a deducir y dice, si Dios quiere que hago esto, más y más, que quiere esto o quiere el otro. Pero si uno no es capaz de utilizar su mente para llegar a la deducción, es muy difícil que avance a nivel espiritual, sino que siempre va a quedar igual hasta que lo alimentamos más, le alimentemos más, y va a crecer. Pero al niño, cuando él es pequeño, le damos comida para que crezca. Pero llega un momento que ya le pedimos que haya deducción, es decir, que él va a exigir la comida, o que él va a escoger lo que le gusta, y poco a poco él crece, a nivel físico, a nivel de persona, igualmente a nivel espiritual. ¿Ok? Entonces, aquí explica Shlomo Amelech cuál es el objetivo de este libro. Sigue el versículo 3, ¿ok? Y dice, ¿alguien quiere leer para que participemos y todo eso? Para aprender, Ok, pero ahora solamente la parte de español. Sí. para aprender la ética del intelecto, la justicia, el juicio y la equidad. Ok. Entonces, vamos a leerlo en hebreo. Dice, la kahat musar haskel tzedek umishpat umesharim. Ok, entonces está hablando aquí 3 elementos al final que vamos a llegar más adelante, pero antes, la kahat musar haskel. ¿Qué significa la kahat musar haskel? Y eso es lo que enseñamos a nuestros hijos. Musar haskel quiere decir, es algo que viene del sejel, ¿no? Sejel, haskel. Uno deduce una enseñanza de lo que ve en la vida. Eso se llama musar haskel. Significa, ese trabajo lo hacen con los niños cuando son pequeños y también grandes. Le hacen un cuento y le dice, ¿cuál es la moraleja de ese cuento? Uno va a la película, de ver una película, no va al cine y ver una película. Termina de ver la película, muy bonito, Hazaku Baruch. Ya salimos. ¿Qué aprendiste de la película? ¿Cuáles son las enseñanzas, las moralejas que tomaste de la película? Es decir, Shlomo Amelech nos dice que la mayoría de sus enseñanzas es por observar el mundo, las personas, la sociedad, la actitud. Es la grandeza de él. Por eso, lo que va a decir Shlomo Amelech son cosas muy claras y yo creo que son muy precisas y concretas. ¿Cómo es? Tzedek, umishpat, umesharim. Es decir, tzedek es tzedek, justicia, pero es la tzedaká, es la verdad. Y tenemos la mishpat y tenemos imesharim. Es decir, los 3 conceptos, los 3 están hablando a nivel de la rectitud, ¿no? Todo está hablando sobre la justicia, son como sinónimos, entre comillas. Tzedek, mishpat, umesharim, de la palabra yashar, de esto, solamente que algunos es en la parte práctica, algunos están en la parte de las cualidades y algunos en la parte de los pensamientos. ¿Okay? Yasharim es como rectitud. Rectitud. Mishpat también, es la verdad. ¿Ok? Seguimos. Entonces estamos en el versículo 4. Ya leímos 3, ahorita 4. Para enseñar astucia a los simples y al joven conocimiento y prudencia. Ok. Es una frase un poquito difícil, pero vamos a ver. Difícil me refiero a nivel de peligroso, llamamos. Okay. ¿Qué dice aquí? Vamos a lo que dice el versículo, ¿no? Latet liftaim ohma lena'ar da'at umzima, ¿no? Es decir, ptaim, ¿qué es ptaim? No ta'im.
Petaim. Petaim es como el peti. Peti es el sencillo, ingenuo, esa es la palabra. El ingenuo, ¿no? Naif. Entonces, hay naif y hay nar. Nar, ¿no? ¿Sabe que en Marruecos, nar es joven? No, naif. Hay una, en Marruecos, para decir a una persona que no tiene experiencia en la vida, le dicen vehunar. ¿Por qué? ¿Quién no tenía experiencia? Que la Torah nos dice que el hecho que era joven se perjudicó. Yosef. ¿Qué está escrito? Vele toledot Yaakov, Yosef, ben 17 שנה. היה רואה את אחיו, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה. Entonces dice vehunar. ¿Qué es vehunar? Que es que todavía no tenía la inocencia, era así, un peladito, vamos a decir. Entonces, todavía no tenía experiencia en la vida, ¿no? Entonces dice Shlomo HaMelech que ese libro no es, uno va a decir, ok, entonces es así, para la edad, Jochma, Musar, para saber sabiduría y deducción y moraleja y todo eso. Entonces ese libro, ¿para quién es? Solamente para los inteligentes. Pero para los sencillos, ¿qué? Dice Shlomo HaMelech, no. Ese libro, Latet Liftaim Orma. ¿Qué es Orma? Está escrito que en la Torah dice, Ve'an Nahash Arum Mikol Hayat Hasadeh. Dicen, okay, la traducción es un poquito difícil, pero dice que ¿cómo se llama? La serpiente, la culebra, era la más astuta de todos los animales. Ok, astuta ya es una definición negativa. Pero ¿qué quiere decir? Lo que nosotros decimos aquí coloquialmente, la serpiente era muy viva. ¿Qué significa? Ella sabía encontrar tu punto débil para entrar por allá. Es lo que hizo la serpiente con la mujer. Nosotros sabemos hoy que le dan esto al otro animal, ¿no? Que dicen que también es, por lo menos en hebreo, sí, pero creo que todos. Y dice que también, por ejemplo, el zorro, también Shual, que dice también que es muy inteligente, ¿no? Es el más inteligente de los animales. Entonces, ¿qué significa? Ok, nosotros lo vemos como algo negativo, pero uno que es ágil, cambiamos la palabra ya astuto o vivo, que es algo negativo, y decimos, es una persona muy ágil, que sabe utilizar sus, llamamos cosas, es diferente. Entonces, aquí dice, Latet Liftaim Orma, el peti, ¿ok? El ingenuo. El ingenuo, ¿qué le falta? Le falta picante en la vida. Chispa. Entonces, ¿qué tenemos que enseñar a ese señor? Porque puede ser que tiene mucha sabiduría, pero es muy ingenuo. ¿Qué tenemos que enseñarle? Ser más arum, más ágil, más pila. Entonces dice Shlomo HaMelech, ese libro va a enseñar al ingenuo de ser más pila. ¿Por qué? Porque le va a hacer utilizar la mente y empezar a ver la realidad como es y no cegarse con la realidad. Muy interesante. Vamos a verlo, Blineder, en los ejemplos que él va a dar. Y después dice Lenar, que ya le falta ahí no la agilidad, sino a un joven le falta la capacidad intelectual. ¿Cuál es el trabajo? Y creo que es lo que hacen y dan en cuenta hoy en día los colegios, que antiguamente no fue así. Antiguamente el trabajo era adquirir conocimiento. Hoy en día el trabajo de los colegios y de las universidades es adquirir agilidad de análisis. Es decir, yo quiero, y también los exámenes que hoy en día están haciendo para evaluar a los niños, a los jóvenes, qué capacidad de IQ tienen. No es de conocimiento, sino es o de rapidez o de posibilidad o facultad de análisis en la vida. Entonces es el trabajo que uno hace, eso es lo que le falta al joven. El joven no es ingenuo, porque los niños, hay muchos niños que son muy pilas, pero le falta la capacidad de analizar. Dice Shlomo HaMelech, Lenar, ¿qué le voy a agregar? Da'at. ¿Qué es Nar? Joven. Nar u mezima. Mezima es como trampa.
¿Pero qué significa? Uno tiene que pensar. Tú quieres hacer ahorita una emboscada, tienes que pensar. Uno piensa, yo vengo por acá, yo vengo por allá, yo hago esto. Entonces ya es un pensamiento de un análisis, un ejercicio mental, intelectual. Entonces viene Shlomo HaMelech y dice, en ese libro, a lo que es ingenuo, le voy a enseñar de despertar poquito. Lo que no es ingenuo, pero le falta la experiencia o le falta llamamos la capacidad de analizar o hacer ese ejercicio mental e intelectual profundamente, también le voy a enseñar. Es decir, en otras palabras, es un libro que está asignado a todo el mundo. Solamente que uno tiene que concentrarse, como damos cuenta, cuando estamos analizando frase por frase. ¿Ok? Cada frase tiene una enseñanza. Pero él no va a alimentarnos, llamamos, sino vamos a tener que utilizar nuestro coco, o sea, nuestra mente. Algunas veces es más fácil, algunas veces es más complicado, pero vamos a tratar de hacerlo. Vamos a ver si tenemos tiempo para un versículo más. Ya, ¿ok? Estamos en 5 minutos para 5. Sí. No, lo que usted dice no es una Mishnah. No, Ani le doy. ¿Ah? No, es muy parecido. Solamente que es una fuente más antigua, ese libro. De Mishnah de Pirkei Avot. Sí, Baruch Hashem. Entonces allá dice, Imen ani limili o miokshani la atzmi mani. Pero es una Mishnah. Aquí son versículos. ¿Soy? Entonces, Yishma Hacham de Yosef Lekah de Navon Tahbulot Ikne. Perdón, traduce. ¿Sabes, Barda? Tú eres hoy en día. ¿Lectora? Sí, eres lectora hoy. Oiga el inteligente y aumente su aprendizaje y el sabio adquiera astucia. Ok, esta palabra un poquito fuerte, pero ok, vamos a ver. Oiga el inteligente y aumente su aprendizaje y el sabio adquiera astucia. Ok, no vamos a pegarnos a la traducción, ok. Es decir, no sé de dónde lo tradujo, porque no creo que es de hebreo, porque no creo que domina tanto el hebreo, pero seguramente trajo de otra traducción. Eso nos va a ayudar a guiarnos, pero no hacemos tanto caso a la traducción, ok, puede ser. Ok, es decir, la traducción es buena, pero el problema es que es muy difícil traducir el hebreo exactamente en otro idioma, menos con español o inglés. Porque vamos a ver qué está escrito aquí. Shma Hacham ve Yosef Lekah. Vamos a ver solamente esto. Venavon Tahbulot Ikne. ¿Qué significa? Aquí está tocando dos personas, Hacham y Navon. Ya explicamos la diferencia. Hacham es uno que tiene mucho conocimiento, pero no tiene todavía la capacidad de deducción. Navon es una persona que tiene el conocimiento, pero también tiene la capacidad de deducir. Así que de A, si el Hacham sabe A, B, C y D. El Navon, después de saber A, B, C y D, deduce dos más. No, Rafael de Guaj, no. No, es solamente la introducción y todo. Sí, allá más adelante dice. No. Ok, después, otra vez termino, no importa. Otra vez termino esto después. Entonces, lo que dice aquí, Shma Hacham ve Yosef Lekah, ve Navon Tahbulot Ikne. Es decir, dice Shlomo HaMelech, cuando estas dos personas van a estudiar mi libro y van a leer mi libro, el Hacham, que todavía no tiene la capacidad de deducción, cuando él va a escuchar y va a entender lo que yo digo, entonces va a aumentar sobre su sabiduría más sabiduría. ¿No? ¿Por qué? Porque Yosef Lekah son enseñanzas, moralejas. Pero el Navon no solamente que va a entender mi libro, sino el Navon, por eso digo que es verdad, está escrito Tahbulot. Tahbulot es como una trampita, pero la idea es, Tahbulot quiere decir uno que tiene la capacidad de poder superar y enfrentar a los problemas que hay en la vida. No es fácil. Uno que tiene la capacidad de deducción, entonces no solamente que va a adquirir más moralejas, sino también va a poder tener esas, llamamos tahbulot,
para poder, tahburot otra vez, como las herramientas para solucionar problemas que va a tener en la vida. Entonces cada uno, según su nivel, llamamos, que adquirió intelectualmente, va a poder deducir, llamamos, o aprender de ese libro. ¿Ok? Entonces paramos acá y la próxima vamos a ver. Ustedes me digan con toda confianza si es difícil o complicado, diferente, no sé qué, cambiamos. Si no, seguimos. Diferente, no quiero.